factores, la conducta y los estados de necesidad en la cual uno se puede encontrar hablando desde la óptica de la sociedad. Por ejemplo, no es un secreto que hace poco, en el inicio de la pandemia, se han hecho variaciones de pena, por ejemplo, en razón de que precisamente se buscaba de quienes estaban purgando una pena de prisión preventiva, por ejemplo, o aquellos que habían sido detenidos por temas de omisión a la asistencia familiar, tengan ahora a bien. Entonces, el derecho va mutando. Y como va mutando, hay que tener en cuenta algunas situaciones importantes. Por ejemplo, vamos a empezar señalando brevemente lo que entendemos nosotros por nuestro sistema procesal penal. Nuestro sistema procesal penal. Nuestro sistema procesal penal, recordemos que data del año 2004. ¿Y nace en qué distrito? Nace en el Distrito Judicial de Huaura, en el año 2004 como un plan piloto. Pero no es hasta el año 2006 que empieza su ejecución este nuevo Código Procesal Penal a nivel nacional. O sea, desde el año 2006 a la fecha, ¿cuántos años han pasado aproximadamente, doctores? Del año 2006 a la fecha tenemos cerca de ¿cuántos años? Cerca ya de 15 años. Tenemos cerca de 15 años. Entonces, la gran interrogante que suelen hacerse es la siguiente. ¿Podemos nosotros a la fecha seguir señalando que nos encontramos ante un nuevo Código Procesal Penal? He ahí, por ejemplo, la primera discrepancia o la primera polémica que se suele dar. Si después de 15 años todavía nos seguimos encontrando ante un nuevo Código Procesal Penal. Y esto viene a ser importante tener que mencionarlo porque muchas veces funden las vías. O sea, muchas veces se confunden las vías. Por ejemplo, la denominación de la excepción de naturaleza de acción, por ejemplo, es propio del Código del año de 1940. Es propio del año 1940. Hoy tenemos la excepción de improcedencia de acción, que ya está bien hacer otra denominación. Excepción de improcedencia de acción, ¿correcto? Eso ya tenemos ya otra denominación que suelen darle, por ejemplo, eh, nuestro mismo Código Procesal Penal. Ahora, cuando en una primera instancia el fiscal archiva, por ejemplo, una investigación bajo las denominaciones del Código del año de 1940, teníamos, por ejemplo, el recurso de queja. Esa era la denominación que se le solían dar, recurso de queja. Sin embargo, ahora ya tiene otra denominación y la denominación que le dan es es una elevación de actuados. Uno plantea, por ejemplo, una elevación de actuados. Entonces, así progresivamente, a medida que iba avanzando nuestro sistema procesal penal, ha ido avanzando también el tema de denominaciones. Entonces, ¿qué características, por ejemplo, importantes o preponderantes ha tenido el código del año 2004? Dentro de ello, podemos señalar la existencia de determinados principios que rige este nuevo sistema procesal penal. Determinados principios que rige nuestro sistema procesal penal. ¿Y qué principio rige el sistema procesal penal? Por ejemplo, encontraremos nosotros como principio bandera la oralidad. Principio bandera que se encuentra, por ejemplo, es el tema de la oralidad, principio de la oralidad. Entonces, dentro de ello, vamos nosotros a bien de mencionar algunos aspectos. Por ejemplo, en el caso de la oralidad, esto se tiene que regir durante todo el desarrollo del sistema procesal penal. Sin embargo, también existen limitaciones respecto a este tema, porque no siempre se va a aplicar temas de oralidad. Por ejemplo, ¿dónde y cuándo nace la oralidad? La oralidad no es otra cosa que una forma de manifestación de la teoría del caso. Reitero, la oralidad no es otra cosa que la manifestación de la teoría del caso. Eso viene a ser la oralidad. Entonces,
Cuando mencionamos ese aspecto, vamos a ver que la oralidad acompaña los sistemas de audiencia. O sea, cuando hablamos de oralidad, igual sistemas de audiencia. Porque no es cierto tampoco que la oralidad, por ejemplo, acompaña todo el sistema procesal penal, a pesar de que ello ha sido el objetivo cuando se ha tenido a bien de implementar este nuevo sistema procesal penal. Es decir, la oralidad, por ejemplo, solamente rige los temas del sistema de audiencia, no todo el proceso en sí. Por ejemplo, ¿dónde podemos nosotros tener a bien de escuchar cuestiones de oralidad? No es otra cosa que hablar de tema de un juicio oral, ¿cierto? Y el juicio oral tiene sus especiales características. Dentro de ellos se encuentran, por ejemplo, principio. ¿Qué principio, doctores, nosotros encontramos en el aspecto de la oralidad en juicio? ¿Qué principios encontramos respecto al tema de oralidad en juicio? ¿Qué encontraremos, doctores? Por ejemplo, algunos de los principios importantes que suele regir es precisamente el tema de la publicidad. Y en el principio de publicidad, hoy en día observamos que todas las audiencias tienen que ser públicas. O sea, las audiencias son públicas, ¿cierto? Con excepciones, sin lugar a dudas. Y las excepciones se van a dar cuando la persona que está siendo sometida, por ejemplo, a alguna investigación o alguna acusación, se ventilan derechos íntimos, ¿no? Como los delitos contra la libertad sexual. Cuando nosotros hablamos ya de estos delitos contra la libertad sexual, se tiene que dar un especial cuidado a quién, el especial cuidado se tiene que dar, sin lugar a dudas, a la persona que está siendo, ha sido víctima de algún delito, sea de tocamientos indebidos, sea de violación, entonces a esta persona se tiene que dar la protección. En los demás casos, siempre las audiencias serán netamente públicas, porque es una garantía. Ahora, ahí hay un pensamiento muy importante. A raíz del COVID-19, este tema que a todos nosotros nos ha afectado, eh, ya no uno no va pues a las audiencias de manera presencial, sino que tiene que ir, por ejemplo, ahora solamente en cuestiones excepcionales. Todas las audiencias se están llevando a cabo a través del uso de la tecnología. Entonces, hasta ahí, por ejemplo, se garantizará un tema de publicidad. Nosotros consideramos que sí, porque la publicidad es una garantía finalmente para la población. O sea, a través de la publicidad, la población se va a dar cuenta, por ejemplo, de cuál viene a ser el desempeño que está teniendo un fiscal en la etapa de juicio oral. O sea, un fiscal titular de la acción penal, un fiscal que tiene la carga de la prueba, que dirige, por ejemplo, la investigación dentro de un proceso, tiene no solamente que saber investigar, o sea, no es suficiente con saber investigación dentro de un sistema provincial penal, sino debemos saber otros mecanismos y otras estrategias que no son otras cosas que las técnicas de litigación oral, pero a nivel de juicio. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de las técnicas de litigación oral, la publicidad nos permitirá ver a la población si el fiscal está debidamente preparado para sustentar, por ejemplo, su teoría del caso. Si conoce su caso, si está llevando un caso de delito contra la administración pública, por ejemplo, tendremos que ver si realmente el fiscal se encuentra preparado para poder sustentar adecuadamente ese caso que está llevando a juicio, porque si no, estaremos dejando a la sociedad en indefensión y no se busca dejar a la sociedad de ninguna manera en indefensión, ¿cierto? Entonces la publicidad viene a ser por ende una garantía. Respecto a quienes se dedican al litigio, de la misma manera, la publicidad viene a ser una garantía porque incluso a través de esta se pueden ganar las carteras de clientes. Es decir, si un abogado defiende muy bien una causa, defiende muy bien un caso que está teniendo a bien de patrocinar, en ese sentido, por ejemplo, le lloverán más la cartera de cliente. Y de igual manera, la población podrá observar, por ejemplo, cuál está viniendo a ser el desempeño del juez. O sea, el juez, quien tiene que aplicar también diferentes mecanismos, tiene que ver la población si realmente el juez está atento o el juez está durmiendo, etcétera. Entonces, la publicidad es una garantía que nos permite ver cómo están desarrollando sus funciones
cada uno de los sujetos procesales respecto a la publicidad, ¿cierto? Pero a la par de ello, nos habla de la inmediación. Entonces, la inmediación en cierta medida, sí, en esta situación de emergencia, ha tenido algún altibajo, porque ¿qué entendemos, doctores, nosotros por lo que viene a ser una inmediación? Finalmente, la inmediación no es otra cosa que el observar por parte del juez. Y cuando hablamos observar, es totalmente a la definición o al concepto de ver. Por ejemplo, ¿qué diferencia, doctores, nosotros podríamos encontrar en observar y ver? ¿Cuál será esa diferencia que encontramos? Y veremos nosotros que una de las diferencias es que cuando uno observa, se percata de los pequeños detalles. O sea, cuando uno observa, te percata de los pequeños detalles. Diferente cuando, por ejemplo, se tiene a bien de ver, porque uno ve algo, pero no te percatas en los pequeños detalles. Entonces el juez tiene que aplicar, por ejemplo, precisamente esa inmediación a efectos de poder observar incluso el desenvolvimiento de cada uno de los sujetos procesales antes de iniciar incluso la audiencia, es decir, a través de su lenguaje no verbal. Pero claro, esto solamente era posible cuando nos encontrábamos en audiencias presenciales. Ahora, cuando nos encontramos en audiencias virtuales, la situación cambia bastante, ¿no? Porque no estamos en físico dentro de la audiencia, sino nos encontramos, por ejemplo, a través de un uso de un aplicativo, nos encontramos a través de un medio, por ejemplo, a través de Zoom, Google Meet, etcétera, y tenemos que adaptarnos y ahí hay muchos problemas. Entonces, hoy en día, en situación de emergencia, de una u otra forma, la inmediación sí hay que ser bastante, no rigurosos, sino por el contrario, debemos ser, por ejemplo, un tanto flexibles. Y luego hay otro principio importante, el principio de contradicción. Y el principio de contradicción nos permite ver finalmente de que dentro de un proceso penal vamos a encontrar posiciones diferentes, posiciones en contrario. Las posiciones no son lo mismo, las posiciones siempre son diferentes, son posiciones en contrario. Precisamente, por ende, existen los recursos de apelación, existen los recursos de revisión, por ejemplo, porque si todos estuviéramos de acuerdo a algo, nadie pediría pues una apelación, una revisión, una casación, todos tendríamos la misma línea, pero como existen posiciones diferentes, como existen perspectivas distintas, evidentemente también tiene que haber un mecanismo en el cual nos permita a nosotros debatir o refutar decisiones primigenias que se dan. Entonces, precisamente parte de esas cuestiones de revisiones o recursos forman parte también de este principio contradictorio, porque las posiciones son totalmente distintas y diferentes en todo proceso. Y luego está este principio de oralidad que también se va a regir porque vamos a ver y vamos a observar también que cuando uno apela una sentencia, vamos a tener una segunda vía donde también hay que mostrar pruebas si es necesario y también hay que utilizar la oralidad. Finalmente, la oralidad acompaña a los sistemas de audiencias, tiene una especial preponderancia en la etapa de juicio oral y en las apelaciones en segunda instancia, por ejemplo, e incluso también a nivel de casación. Sin embargo, no es solamente propio de las cuestiones, estos principios del juicio, sino que también podemos encontrar, por ejemplo, una serie de principios que acá en las diapositivas lo vamos a tener a bien de señalar. Por ejemplo, vayamos con el primer principio que se encuentra o se detalla, el principio acusatorio. El principio acusatorio. Dicho principio, importante dentro de nuestro sistema procesal penal, el principio acusatorio. Tenemos nosotros, se entiende, un modelo garantista, no acusatorio por ende. Tenemos un modelo garantista y en este modelo garantista tiene que existir la igualdad de armas, tiene que existir la igualdad de posiciones. Pero vamos a ver cómo nace o cómo empiezan a señalar este principio acusatorio. Esto vamos a basarlo en razón a lo que señala el inciso 1 del artículo 356, doctores. El inciso 1 del artículo 356 señala lo siguiente: el juicio es la etapa principal del proceso. Así menciona. El juicio
es la etapa principal del proceso, se realiza siempre en base a la acusación fiscal. Entonces, eso nos permite primero analizar un requerimiento fiscal. Y el requerimiento que va a buscar la sentencia de una persona será el requerimiento de acusación. El requerimiento de acusación. Y ahí empezaríamos señalando qué es lo que emite un fiscal. El fiscal emite tres cosas, doctores. Los fiscales emiten las providencias, emiten las disposiciones y emiten los requerimientos. Reitero nuevamente lo que emite un fiscal. El fiscal emite una disposición, emite un requerimiento y emite una providencia. Eso emite un fiscal, ¿correcto? ¿Qué son los proveídos? Los proveídos nos permiten ordenar los actos de investigación. Diariamente a nivel de fiscalía llegan varias denuncias, llegan varios escritos, llegan varios oficios respondiendo la solicitud del Ministerio Público. Todo ello se tiene a bien de proveer. ¿Cómo damos impulso a una investigación? ¿De qué manera? Se da impulso a través también de los proveídos. A través de las providencias se da impulso. Aparte de ello, ¿qué más emite un fiscal dejando de lado los proveídos? Y emite las disposiciones. Y algo que debemos tener en cuenta, disposición igual a decisión. Importante, disposición igual a decisión. Es decir, cómo el fiscal decide qué hacer dentro de una investigación o durante el desarrollo de una investigación. Lo hará a través de las disposiciones. Lo realizará a través de las disposiciones. Y reitero nuevamente, disposición igual a acción. Disposición igual a decisión. Entonces, esas disposiciones, que son varias, que por obvias razones no lo vamos a señalar porque no es propio de la naturaleza de este diplomado, pero va a tener una disposición que te permite cerrar una investigación, que te permite concluir una investigación. Y la denominación de esta disposición será la disposición de conclusión de investigación preparatoria. Esa es la denominación. Disposición de conclusión de investigación preparatoria. A raíz de la emisión de esa disposición, empiezan a contabilizarse plazos. ¿Para qué? Para que el fiscal, en razón al principio acusatorio, emita requerimiento que corresponda. Es decir, tres son los requerimientos que podría emitir un fiscal. Primer tipo de requerimiento que podría emitir el fiscal. Si, por ejemplo, considera que el hecho no constituye delito, una primera situación que el fiscal puede evidenciar, por ejemplo, el fiscal dice, no, este hecho no constituye delito, así haya formalizado la investigación preparatoria, el fiscal dice, no, acá este hecho no constituye delito. Entonces, es una causal de emitir un requerimiento de sobreseimiento cuando nos encontramos en la etapa de formalización de investigación preparatoria. Ese requerimiento se tiene que emitir, ¿correcto? Si el fiscal dice, por ejemplo, es imposible ya tener nuevos elementos de convicción, no podemos incorporar otros elementos de convicción, ya es imposible esto, también será una causal para la emisión de un requerimiento de sobreseimiento. O sea, segunda situación en la cual uno emite un requerimiento de sobreseimiento. Si el fiscal dice lo siguiente, el hecho hemos analizado, hemos tenido medios de prueba, pero este hecho no se encuentra subsumido en ningún tipo penal. Doctores, si el hecho no se encuentra subsumido en un tipo penal, ¿de qué estaremos hablando? Si un hecho no se encuentra subsumido en un tipo penal, ¿de qué estaremos hablando? Estaremos hablando de una causal en razón de atipicidad. O sea, este hecho es atípico. ¿Por qué? Porque es un hecho que no constituye delito. Entonces, ¿eso se puede dar en la etapa de formalización de investigación preparatoria? Sí, el hecho puede resultar ser un hecho atípico, por ejemplo. Correcto. Ahora, cuando nos encontramos en formalización de investigación preparatoria, ¿cuál es una característica importante? Por ejemplo, ya debemos haber individualizado al presunto, los presuntos autores del hecho delictivo.
Entonces, el fiscal no podría emitir un requerimiento de sobreseimiento señalando, por ejemplo, ojo, señalando, por ejemplo, de que no se ha individualizado a un presunto autor de un hecho delictivo. O sea, si se tiene una investigación por el presunto delito de colusión y el fiscal dice, no, no hemos individualizado a los integrantes del comité de selección, por ejemplo, si el fiscal señala esto, y dice, voy a sobreseer porque no hemos tenido a bien de individualizarlo, no es una causal de un requerimiento de sobreseimiento. La pregunta es, ¿por qué no es causal de un requerimiento de sobreseimiento? Si la no individualización de imputados, pues cuestión lógica, no podrías acusar si no sabes ante quiénes podrías acusar, ¿cierto? Sin embargo, ya acá se manifiesta lo siguiente, que hay una regla procesal que para poder pasar del estadio, por una de las reglas, por ejemplo, para poder pasar del estadio de las diligencias preliminares a la etapa de formalización de investigación preparatoria, es la individualización del presunto autor del hecho delictivo. Es una primera regla, la individualización. O sea, el fiscal jamás podría pasar de diligencias preliminares a la etapa de formalización de investigación preparatoria contra los que resultan responsables. O sea, no podría ello, porque solamente para poder pasar tiene que haber individualizado, sin perjuicio, eso sí, de que en la etapa de formalización de investigación preparatoria uno pueda incorporar, por ejemplo, nuevos imputados. O sea, sin perjuicio de esa situación, sin perjuicio de esa situación, doctores. Entonces, cuando el fiscal, por ejemplo, considera estos hechos, evidentemente lo que va a señalar es emitir un requerimiento de sobreseimiento, ¿correcto? Porque no puede acusar. Y ahí hay un tema, ¿no? Muchas veces hemos escuchado nosotros, lo que pasa es que el fiscal está acusando por acusar. Si el fiscal está emitiendo un requerimiento de acusación cuando no debería hacerlo. A los fiscales, por obvias razones, le conviene tener condenatorias y no absolutorias. Les conviene tener autos de enjuiciamiento y no auto de sobreseimiento. Porque imagínate que emiten un auto de sobreseimiento y aparte de estos autos, también encontramos, por ejemplo, eh, sentencias de absolución. Entonces, un fiscal, si se quiere reelegir, por ejemplo, se quiere ratificar, se le va a medir también por cuántas sentencias tiene dentro de un proceso. Entonces, no es que el fiscal acusa muchas veces por acusar, sino cuando considera de que no es dable, no se cumplen los requisitos, las exigencias, tendrá que emitir un requerimiento de sobreseimiento. Ahora, ese requerimiento de sobreseimiento tiene una gran diferencia con la disposición de archivo. O sea, ¿cuál será, por ejemplo, la pregunta interrogante? ¿Cuál será la diferencia entre una disposición de archivo y un requerimiento de sobreseimiento, por ejemplo, doctores? Yo les pregunto a ustedes, ¿no? ¿Qué diferencia? Ahí ustedes tienen la cajetilla de comentarios y les invito ahí para poder ver también sus apreciaciones y les pregunto, ¿qué diferencia, doctores, encontraremos, por ejemplo, entre una disposición de archivo y un requerimiento de sobreseimiento, ¿no? ¿Cuál será la primera diferencia? Ahora, muy bien claro, Yuri Elber nos dice el sobreseimiento tiene la calidad de cosa juzgada. Ya, perfecto, Yuri. Y los demás, por ejemplo, que nos están siguiendo, son un total de cerca de 100 alumnos que se encuentran acá en la sala. ¿Qué otra diferencia encontraremos entre un requerimiento de sobreseimiento y una disposición de archivo? Claro, Yuri nos ha dado una apreciación bastante interesante. El sobrecimiento tiene la calidad de cosa juzgada. Bueno, podría ser, y lo vamos a ver ahorita más adelante. Y el archivo, si no tiene cosa juzgada, por ejemplo, ¿qué valor tendrá un archivo? Por ejemplo, acá nos dice, Nekander nos dice lo siguiente, ¿no? Nekander Adrian dice, el sobreseimiento extingue la investigación y el archivo tiene la posibilidad de reabrir dicha investigación que se presentan nuevos probatorios. Muy bien. Yuri Elber nos dice que esto tiene la cosa decidida, es una cosa decidida. Perfecto, muy bien, correcto. Y a todos los demás que nos están viendo, también les invito
a que en la cajetilla de comentarios ahí pueden responder a las preguntas que yo estoy señalando a efectos de poder mencionar cada una de sus, de sus apreciaciones que ustedes puedan tener, ¿correcto? Entonces, eh, Marco Herrera dice, se diferencia por las etapas en que se dan, perfecto. Por ahí nos dicen, perfecto. También se pueden dar quienes nos están siguiendo también a través de la transmisión de la plataforma de Cefocap, también, ¿no? Ustedes pueden participar también. Por ejemplo, Iván menciona, bueno, hace una pregunta, una consulta con la disposición fiscal que formaliza una investigación preparatoria, se puede recurrir a esta disposición. Vamos a ver entonces. Vamos a mencionar, doctores, lo siguiente. Miren, primero, ya ustedes lo han estado manifestando, hay que ver el estadio procesal. Para emitir una disposición de archivo, la disposición es una decisión unilateral, para empezar. La disposición es una decisión unilateral, que no es sometida a la judicatura, no es sometido al análisis por parte del juez de investigación preparatoria. La decisión, digo, el contenido es una cosa totalmente diferente y uno puede plantear sus excepciones en procedencia de acción, su tutela de derecho, etcétera. Pero las disposiciones son decisiones. Entonces el fiscal, al término de sus diligencias preliminares, si él lo considera necesario, emite una disposición de archivo, que tendrá la condición de ser cosa decidida por parte del fiscal, ¿correcto? Cuando uno sobresee, el sobreseimiento no es una decisión unilateral. El sobreseimiento no es una decisión unilateral. El sobreseimiento obligatoriamente se tiene que definir a través de una audiencia. ¿Y cuál será la audiencia? Será la audiencia de control de sobreseimiento, doctores. Esa es la denominación que le dan. Audiencia de control de sobreseimiento. Y ahí habría que ver cuál va a ser finalmente los resultados. ¿Por qué? ¿Qué podríamos observar? El juez podría declarar fundado o podría declarar infundado. Y ahí uno puede apelar, por ejemplo, esto también, que lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, volvamos ahora, esas son las diferencias. Ahora, veamos un archivo. Un archivo es una cosa decidida, pero así sea una cosa decidida, por ejemplo, está sujeta todavía a que el sujeto procesal puede interponer un recurso de elevación de actuados. Es decir, el hecho que el fiscal en primera instancia haya archivado una investigación no significa que esta va a quedar así. Se correrá traslado a los sujetos procesales para que en el plazo de 5 días, ojo doctores, para que en el plazo de 5 días puedan presentar, si es que lo consideran necesario, porque tampoco es una obligación, si es que lo consideran necesario, pueden presentar un recurso de elevación de actuados. Y en una elevación de actuados, doctores, ahora de quién será la competencia. ¿Quién será el competente a efecto de analizar esa disposición de archivo que viene en grado? ¿De quién será esa competencia? La competencia será ya no de un fiscal provincial, sino estaremos hablando de un fiscal superior. Y ahí ingresa lo importante. El fiscal superior, doctores, puede tener otra visión. El fiscal superior puede tener otra visión, no la misma visión del fiscal provincial. Porque claro, el Ministerio Público es un ente autónomo. La autonomía del Ministerio Público es única, pero no significa que las decisiones son del todo compartidas. Existe, el Ministerio Público es un ente jerárquico y al ser un ente jerárquico podemos encontrar varias posiciones. La posición, por ejemplo, ¿de quién? La posición de los fiscales provinciales, de los fiscales superiores. No nos olvidemos de los coordinadores que ven temas de contienda de competencia, Fiscalía Suprema o Fiscalía de la Nación, o sea, es un orden jerárquico. Entonces, la Fiscalía Superior, el fiscal o la fiscal superior puede tener otra óptica, puede tener otra apreciación. Quizás el fiscal provincial archiva un caso porque él considera que el hecho es atípico. Si es una investigación, por ejemplo, de un proceso de licitación, el fiscal provincial considera lo siguiente: el hecho es atípico, por ende lo archivamos. Sin embargo, el fiscal superior hace otro análisis, ve algunos otros elementos más, analiza otros elementos de convicción,
señala subsunción y se da cuenta de lo siguiente. No, acá este hecho no es atípico, sino más bien es un hecho que se encuentra tipificado en tal artículo. Entonces el fiscal superior ordena al fiscal provincial a que amplíe investigación, por ejemplo, o si no, formalice investigación preparatoria. Entonces, ¿qué vamos viendo? Vamos viendo de que no siempre las decisiones dentro de una misma institución son iguales, sino que puede existir una segunda opinión, que en este caso es la Fiscalía Superior, a efecto de señalar, por ejemplo, dos cosas. Primero, confirmar el archivo, si es que está en la misma línea de idea que el fiscal provincial, o si no, revocar ese archivo si considera que el recurso de elevación de actuados está debidamente fundamentado y realmente tiene razón el recurrente. ¿Correcto? Entonces, ahí hablaremos de esa primera situación, cuando hablamos dobles vías en las cuales uno finalmente puede acudir. Pero si no nos encontramos frente a ello, haremos uso de lo que viene a ser un requerimiento de acusación. Y en ese requerimiento de acusación, por ejemplo, ahí sí vamos a tener a bien de ver lo siguiente. Para acusar el fiscal, para que el fiscal acuse, tiene que tener en claro en qué consiste también un requerimiento de acusación y cuáles son las formalidades que se tiene que dar. Por ejemplo, un requerimiento de acusación, primera exigencia, en la parte fáctica está relacionado a la precisión de los hechos. Es decir, fácticamente los hechos tienen que estar encasillados en hechos precedentes, en hechos concomitantes y en hechos posteriores. Fácticamente hablando, o sea, tienen que estar ahí, hechos precedentes, concomitantes y posteriores. Y los hechos precedentes son todo aquello que se dan con anterioridad a la comisión de un hecho delictivo, los hechos concomitantes cuando se han realizado al momento de la comisión de un hecho delictivo, los hechos posteriores que se han desarrollado con posterioridad a la comisión de un hecho delictivo. Entonces, tu requerimiento de acusación tiene que tener eso, narración fáctica de los hechos. Dos, tiene que tener subsunción en un tipo penal o supletoriamente en otro tipo penal, pero siempre cumpliéndose con todos los elementos del tipo penal, o sea, analizando al sujeto activo, la tipicidad objetiva, la tipicidad subjetiva, el verbo rector, la configuración o está en grado de tentativa, etcétera. O sea, todos estos hechos tienen que estar subsumidos válidamente en un tipo penal. Ahora, eso tampoco será suficiente, porque finalmente cuando uno va a llegar a juicio, por ejemplo, lo que tiene que tener también es elementos de convicción, que en este caso serán pruebas. Y las pruebas tienen que tener una especial relevancia, o sea, no cualquier prueba será, sino solamente aquellas que tengan pertinencia, conducencia y utilidad. Entonces, si es que esto cumple, el fiscal no tendrá ningún problema en emitir un requerimiento acusatorio, un requerimiento de acusación, y siempre ciñéndonos en este primer principio, que es el principio acusatorio. Ahora, ¿cuándo más señalamos el principio acusatorio? No habrá de ninguna manera, por ejemplo, juicio oral, si es que no exista una acusación. O sea, simplemente tendremos nosotros juicio porque nos vamos a ceñir siempre en base a la acusación. Otro principio elemental, el principio de igualdad de armas. El principio de igualdad de armas. Tanto se menciona, tanto se habla, tanto se debate este principio. Y ahí les pregunto a quienes nos están viendo también, nos encontraremos, doctores, en un sistema procesal igualitario donde prime la igualdad de arma. Nos encontraremos ante un sistema procesal donde existe la tan ansiada igualdad de arma, doctores, o nos encontramos ante un sistema donde más bien lejos de existir la igualdad, estamos ante un contexto de desigualdad. ¿Qué opinan ustedes? ¿Nos encontraremos en un sistema procesal donde encontramos igualdad de armas o por el contrario, encontramos posiciones diferentes? Entonces vamos a ver ahí, ¿no? Vamos a ir definiendo. ¿Qué consiste? ¿En qué consiste? Claro, acá Yuri dice, por ejemplo, no doctor, la fiscalía tiene todo el aparato estatal que respalda su actuación, ¿correcto? En la práctica no existe igualdad de armas. Pues en realidad vamos a ver, ¿no? Vamos a ver muchos factores. Pero muy bien, vamos a ver en qué consiste este principio de igualdad de armas o qué viene a hacer. Primero, consiste en reconocer a las partes los mismos medios de ataque y de defensa.
O sea, si alguien quiere apelar, los dos tienen el derecho a apelar. Si alguien quiere, por ejemplo, presentar una queja, de la misma manera, quiere presentar por ahí una revisión, la igualdad de armas son para ambos. Entonces, la igualdad de armas nos permite a nosotros tener ataque y defensa. Y por ende, nuestro proceso penal, sin embargo, al ser los sujetos procesales con diferentes funciones, dota también de determinadas atribuciones. Por ejemplo, al fiscal le dota de lo que vienen a ser las disposiciones, los requerimientos y los proveídos, para poder buscar siempre la verdad a los hechos, ¿no? Buscar la verdad a los hechos, recopilar elementos de convicción y hallar la culpabilidad de una persona. ¿Por qué? Porque es el que tiene la carga de probanza. Entonces el fiscal dirige en esa línea su investigación. Y por el otro lado, ¿cómo el abogado defensor puede hacer frente? Porque alguien lo ha manifestado, por ejemplo, ¿cierto? Acá, por ejemplo, Yuri dice, pues no, doctor, la fiscalía tiene todo el aparato estatal que respalda su actuación. En cierta medida sí, entonces, ¿cómo podemos hacer frente a todo ese aparato de poder que tiene el Ministerio Público? ¿De qué manera lo hacemos frente? Entonces, para ende, se dota, por ejemplo, a los abogados litigantes de instituciones procesales. Tiene que haber respeto al imputado y para ello, nuestro Código Procesal Penal señala el artículo 71. Nuestro Código Procesal Penal señala el artículo 71, donde nos manifiesta, por ejemplo, el derecho del imputado. El derecho que tiene que tener un imputado. Y ahí nos señalan dos párrafos. Si es que no se cumplen estos dos párrafos del artículo 71, es ahí donde el abogado puede recurrir a una institución. ¿Cuál será esa institución que el abogado recurre cuando no se respeten los derechos del imputado? ¿Cuál será esa institución a la cual van a recurrir cuando no se respetan los derechos del imputado? ¿A qué institución uno recurre? Recurrirá a la institución de la tutela de derechos. Recurrimos a esa institución, a la tutela de derechos, por ejemplo. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si es que el fiscal formaliza una investigación preparatoria, pero resulta que el hecho es atípico? El hecho es atípico, por ejemplo. Sin embargo, el fiscal igual ha formalizado la investigación preparatoria ante un hecho atípico. ¿Qué podría plantear el abogado defensor ante esa situación de atipicidad? Una excepción de improcedencia de acción, por ejemplo. Muy bien. Ahora, una diferencia existente entre el Código del año de 1940 con el Código del año 2004 viene a ser, por ejemplo, el tema de plazos. La cuestión de plazos, y los plazos tienen que ser de estricto cumplimiento. Los plazos tienen que ser de estricto cumplimiento. Entonces, ¿qué sucede si el fiscal se pasa del plazo de investigación? Por ejemplo, tenía un caso que tenía que investigar porque el caso era simple y solo tenía que investigar por 120 días, pero el fiscal ya lleva cerca de 140 días investigando. ¿Qué tendríamos que plantear? Dicho sea de paso, es una forma de tutela de derechos también que uno podía plantear. Si es que el fiscal se pasa, por ejemplo, del plazo de investigación, lo que uno tendría que plantear son los famosos controles de plazo. Si el fiscal tendría que plantear, claro, muy bien Elisa, tendría que plantear el control de plazo. ¿Perfecto? Entonces, eso es, en cierta medida, hoy en día lo que busca nuestro sistema procesal penal, equiparar las dos posiciones. Pero tiene que existir alguien quien haga frente a esta situación, o finalmente que sea el intermediario, que sea alguien a la cual se tenga que acudir. Y ahí tendremos la presencia del juez de investigación preparatoria. Ahí tendremos la presencia del juez de investigación preparatoria, ¿no? Quien tiene que, a quienes acuden ante el juez de investigación preparatoria, y él a través de las audiencias de control de plazo, a través de las audiencias de tutela de derecho, o a través de sus resoluciones, cuando te planteen una excepción de improcedencia de acción, buscará equilibrar ese tema que tanto se busca hoy en día, que es la igualdad de armas. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, otro principio importante que vamos a señalar, el principio de contradicción. El principio de contradicción.
Recordemos que dentro de un proceso penal, ahora, mira, este principio de contradicción, doctores, lo vamos a encontrar señalado, por ejemplo, en el artículo 356 del Código Procesal Penal, que menciona que consiste en el recíproco control de la actividad procesal y la oposición de argumentos y razones entre los contendientes sobre las diversas cuestiones introducidas que constituyen su objeto a fin de que el juez pueda tomar una decisión justa. Una decisión justa. ¿Y esto a qué nos hace referencia? Finalmente, ¿a qué nos hace referencia? Nos hace referencia a los temas también de teoría del caso. ¿Y por qué nos hace referencia a teoría del caso? Porque ¿qué es la teoría del caso? La teoría del caso es la posición que van teniendo cada uno de los sujetos procesales. Cada uno de los sujetos procesales van teniendo su propia visión y su propia perspectiva de los hechos. Y ahí vamos a poner un ejemplito sencillo, ¿ya? En la cual vamos a pedir su participación de ustedes, porque nos hablan de lo que viene a ser pues un tema del tema del contradictorio. Lo que pasa es que en estas posiciones distintas y diferentes que van a tener que existir, se pueden dar de diferente manera. Yo les voy a contar un pequeño caso y vamos a ver qué posición tienen ustedes finalmente. Miren, esta es la historia o la denominación del caso, le dan el caso del oso. ¿Quién es un oso? Es un animal, ¿cierto? Y vamos a ver la existencia de dos personas. Primero, Pedro y Juan, dos amigos con especiales características. Pedro es una persona que mide 1,90 m de estatura y pesa 120 kilos. 1,90 m de estatura y pesa 120 kilos. El caso de Pedro. Juan es una persona que mide 1,66 m de estatura y pesa solamente 60 kilos, muy flaquito. Resulta que nuestro amigo Juan, el flaquito, era una persona bastante extrovertida y bien aventurera. Y Pedro, el gordito, le gustaba ir de caza, es decir, le gustaba ir a cazar animales, se iba de caza a cazar los animales. Entonces resulta que en una ocasión ambos deciden encontrarse un viernes 13, al promediar las 5 de la tarde para ir a cazar. Antes de ingresar, Pedro, que se encontraba ahí, ¿cierto? Le entrega un rifle a nuestro amigo Juan y le da las siguientes indicaciones. Cuando ingresamos en el bosque, yo me voy a ir por el margen izquierdo y tú te irás por el margen derecho. Esa es la indicación que le da. Yo me voy por el margen izquierdo y tú te irás por el margen derecho. Esa es la indicación. Y luego le señala lo siguiente. Si escuchas algún ruido, por ejemplo, entre los arbustos, lo que vas a hacer es disparar. Vas a disparar. Y vas a disparar los 5 casquillos que tiene la escopeta. Entonces, obviamente, ante las indicaciones de Pedro, Juan dice, ya no te preocupes. Ingresan, se separan, pero por alguna extraña razón, Pedro, que se encontraba yendo por el margen izquierdo, decide regresar tras de Pedro, detrás de Juan. Juan ya se encontraba a la mitad del bosque y escucha unos ruidos. Al escuchar los ruidos se le viene a la mente lo que le dijo las palabras Pedro, que cuando escuchas un ruido, dispares todos los casquillos que tienes en el arma. En ese momento, eso es lo que efectivamente realiza. Hace un disparo, 2, 3, 4, 5 disparos cuando escucha ruido. Se acerca acá Juan pensando que había cazado a un oso y se da con la gran sorpresa de que no era un oso, sino era su amigo Pedro. Entonces, ahí, por ejemplo, les pregunto, ¿estaremos ante la configuración de un delito? Así como los he planteado. ¿Estaremos ante la configuración de un delito, estimados doctores? ¿Podemos decir que nos encontramos ante un delito o nos encontramos ante otra situación? Y ahí vamos a ver que con esos datos que yo les he dado, al parecer uno podría llegar a la conclusión y señalar que nos encontramos ante un error de tipo, ¿cierto? O sea, eso, por ejemplo, podría ser la primera conclusión que uno podría acarrear. ¿Y por qué, por ejemplo, error de tipo? Porque alguien podría decir lo siguiente, ¿no? No quería matar a su amigo, sino lo que quería es cazar un oso.
entonces nos encontramos ante un error de tipo. Alguien podría señalar eso. Sin embargo, alguien podría decir, no, nos encontramos ante un comportamiento por el contrario. Nos encontramos ante un comportamiento intencional. Lo quiso matar y lo disparó. Y eso, la única forma de poder determinar será a través de una investigación. O sea, solamente a través de una investigación podemos decir, no, efectivamente sí lo quiso matar, ¿cierto? Entonces ahí tendremos posiciones indiferentes. Y cuando llegamos en juicio y cuando tenemos, por ejemplo, que interrogar al supuesto asesino, habrá pues la etapa del interrogatorio y del contrainterrogatorio. ¿Por qué? En base al principio de contradicción, que obviamente también rige la etapa de juicio oral. En base al principio de contradicción, en base al posicionamiento diferente. Y ese es el principio de contradicción, las posiciones diferentes, ¿no? Que nos señala la definición, ¿no? Dice, está plenamente reconocido en el título preliminar y en el artículo 356 del Código Procesal Penal y consiste en el recíproco control de la actividad procesal y la oposición de argumentos y razones entre los contendientes sobre las diversas cuestiones introducidas que constituyen su objeto, a fin de que el juez pueda tomar una decisión justa. En pocas palabras, se saluda la contradicción, se acepta la contradicción y se señala que está muy bien. Tiene que existir contradicciones, posiciones diferentes. Ahora, sin embargo, esto no es una regla, no es una regla, porque finalmente dentro de un proceso penal pueden existir posiciones iguales, pueden existir posiciones iguales. No nos olvidemos, por ejemplo, de la existencia de la terminación anticipada, por ejemplo, terminación anticipada de juicio, un tema de colaboración eficaz, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando vemos estos mecanismos de simplificación procesal, no existe una contradicción, sino existe más bien un reconocimiento. ¿Cuándo vemos precisado este aspecto? En la etapa de juicio oral, porque en la etapa de juicio oral, sí, doctores, vamos a tener que pasar un interrogatorio y un contrainterrogatorio, ¿correcto? Muy bien. Otra situación, el principio de inviolabilidad del derecho de defensa. Toda persona tiene derecho a tener un abogado. Y es más, la regla es de mayor existencia. Tiene derecho a tener un abogado y su libre elección, por ejemplo. Tiene ese derecho a tener un abogado de su libre elección, no a la imposición de un abogado. Y no le pueden restringir ese derecho. Si un abogado está siendo sometido también como abogado a una investigación, por ejemplo, si eres abogado, pero igual está siendo sometido a una investigación, el primer párrafo del artículo 71, primer párrafo del artículo 71 señala lo siguiente: una persona puede asumir su autodefensa. Ese articulado nos señala así: un abogado puede asumir su autodefensa, pero eso sí, en el ámbito penal se tiene que acreditar que es conocedor de la materia penal para que pueda asumir su autodefensa, porque si no, no podrá asumirlo como tal. Entonces, eso es otro principio que debemos tener en cuenta. Otro principio, el principio de presunción de inocencia. ¿Por qué? Pregunta, ¿la inocencia se demuestra o la inocencia se presume, doctores? ¿Qué hacemos con la inocencia? ¿La inocencia se demuestra o la inocencia se presume? Ahí vamos a mencionar que cuando se habla de este aspecto, el fiscal, al tener la carga de la prueba, tiene que hallar la culpabilidad de una persona. ¿Por qué? Porque la culpabilidad se demuestra, pero la inocencia se presume. O sea, toda persona es inocente antes que se demuestre lo contrario. Y en cuestiones de duda, por ejemplo, ahí pasemos a la siguiente situación. En caso de duda, ¿qué sucede? El indubio pro reo. ¿Por qué? Porque la duda siempre va a favorecer a reo. La duda siempre favorece a reo, ¿correcto? Entonces, eso se tiene que respetar. Tengamos en cuenta mucho cuando ahorita vamos a hablar de los recursos, tengamos en cuenta estos principios, porque muchas veces uno va a apelar cuando no se da el cumplimiento a muchos de estos recursos. Entonces, ¿qué nos señala, por ejemplo, sobre la inocencia? La presunción de inocencia ha de desplegar, pues,
sus efectos en fase de investigación preparatoria, diligencias preliminares, ¿cierto? Porque el fiscal es el que tiene que hallar la culpabilidad. Y bueno, el otro es el principio de oralidad, y este principio de oralidad lo vamos a ver, por ejemplo, durante todo un desarrollo de nuestro sistema procesal penal, ¿correcto? Y la oralidad siempre tiene que ir de la mano, doctores, con una sólida teoría del caso. ¿Podrá ir por sí solo la oralidad sin la existencia de una teoría del caso? ¿Podremos hablar nosotros, doctores, solamente oralidad? No, porque si nosotros hablamos solamente de oralidad, podemos caer en un riesgo. ¿Y cuál es el riesgo que podríamos caer nosotros cuando hablamos solamente de oralidad? Podríamos hablar sin sustento o base o prueba. Y eso afecta finalmente la credibilidad de los sujetos procesales. Por ende, es que toda oralidad, que es una destreza, una habilidad que busca convencer al juez sobre la posición que nosotros tenemos respecto a un caso, tiene que ir amparado siempre de lo que viene a ser nuestra teoría del caso. ¿Correcto? Siempre tiene que ir acompañado de nuestra teoría del caso, ¿correcto? Y esta oralidad es propio, como lo podemos observar acá en la diapositiva, doctores. ¿Qué observamos? Que la oralidad va a ser propio solamente de las cuestiones de sistema de audiencia. Es decir, ¿dónde encontraremos oralidad? En el juicio oral propiamente, en la audiencia de control de acusación. ¿Dónde más? En la audiencia de control de sobreseimiento, prisión preventiva, prórroga de investigación preparatoria, tutela de derechos, entre otros. Es decir, solamente en audiencias aplicaremos tema de oralidad, en los demás no. En los demás, así a algunos les cuesta todavía creer, seguimos estando en temas de escrituralidad. Nos seguimos encontrando en cuestiones de escrituralidad. Por ejemplo, antes de una audiencia de control de acusación, primero requerimiento de acusación, ¿tiene que ser oral o tiene que ser escrito? Tiene que ser escrito antes de una prisión preventiva. ¿Esta prisión preventiva es oral o es escrito? Esta prisión preventiva obviamente es escrito antes de una audiencia de control de sobreseimiento. ¿Ese control de sobreseimiento es oral o es escrito? Es escrito, en pocas palabras, la escrituralidad, así les cueste, por ejemplo, a muchos, sigue siendo un factor que en la actualidad, a diferencia de otros países donde tienen implementaciones, por ejemplo, de oralidad, en el caso peruano, sigue siendo muy importante, porque incluso las observaciones que se hacen a la acusación es a veces en base a la falta de motivación de las resoluciones, y estas son escritas. Y todos estos principios lo vamos a evidenciar dentro de un proceso común, dentro de nuestro proceso común. Es decir, y ahí dentro del proceso común vamos a ver la doble instancia. Reitero, dentro del proceso común vamos a ver la doble instancia. ¿Y qué nos va a señalar? Lo siguiente, doctores. La doble instancia es una garantía indispensable en el Estado de Derecho, importante en todas las ramas, pero especialmente en materia penal, que consiste en la posibilidad de acudir ante un juez, normalmente el superior jerárquico del que ha resuelto, para que revise la sentencia condenatoria o desfavorable. Cuando finalmente uno acude, cuando no está conforme. O sea, si tú no estás conforme con una sentencia, tienes la vía de la doble instancia. Porque si te encontraras conforme, sencillamente das tu conformidad y ahí queda la situación. Y esa doble instancia es reconocida en nuestro proceso penal. Y incluso esto no es solamente propio de las etapas intermedias del juicio oral, como yo les estaba manifestando. Acá vemos en la diapositiva, solo para recordar. Nuestro sistema procesal penal tiene 3 etapas. Nuestro sistema procesal penal definido bien claro, 3 etapas. La etapa de investigación preparatoria, la etapa intermedia y la etapa de juicio oral. A la vez, la etapa de investigación preparatoria tienen las diligencias preliminares. Y esta tiene un objetivo. ¿Cuál viene a ser el objetivo, doctores, de las diligencias preliminares? ¿Cuál viene a ser el objetivo que se tiene cuando hablamos de diligencias preliminares? Hay un primer objetivo y vendrá a ser realizar actos urgentes e inaplazables.
Ese viene a ser el primer objetivo que se suele tener, realizar actos urgentes e inaplazables. Sin embargo, la Corte Suprema ya hizo un pronunciamiento respecto a este tema también. ¿Y cuál fue? De que en la actualidad las diligencias preliminares no solamente tienen como objetivo realizar actos urgentes e inaplazables, sino que ahora también se tiene que ver por parte del fiscal ver satisfecha su objetivo de investigación. Imagínense ustedes, hoy en día, para que podamos mencionar que se tenga que concluir las diligencias preliminares, el fiscal tiene que ver satisfecho su objetivo de investigación. He ahí que en los casos, por ejemplo, de criminalidad organizada, hoy en día ya se han señalado 36 meses, ¿cierto? De diligencias preliminares. Esto trajo consigo pues mucha apreciación, mucha crítica, pero es a razón de que el objetivo también hoy en día, sobre todo de cuestiones de este tipo de investigaciones, que el fiscal vea vista satisfecho su objetivo de investigación. Y bueno, luego tenemos la etapa intermedia, tendremos también la etapa de juicio oral, donde de la misma manera se pueden plantear mecanismos de observación en cada una de estas. ¿Correcto? Muy bien. Sigamos. Y los sujetos procesales que intervienen pues son el abogado defensor, el representante del Ministerio Público, llámese el fiscal, la parte agraviada y el Ministerio Público, bueno, alguna de las funciones que suele tener, tiene la carga de la prueba y ahí se encuentra, por ejemplo, en la diapositiva de doctores, porque el fiscal emite lo que son las disposiciones, emite las providencias y emite también los requerimientos. Eso es lo que emite un fiscal. Disposiciones, providencias y requerimientos. Si nos recordamos, ¿qué venían a hacer las disposiciones? Disposiciones igual, decisiones. ¿Correcto? No nos olvidemos. O sea, finalmente el fiscal, a través, o cómo manifiesta su decisión, a través de la emisión de una disposición. ¿Y cómo ordena una investigación? A través de un proveído. ¿Correcto? Respecto del fiscal. ¿Y cómo tiene, por ejemplo, o asegura o decide investigaciones? También a través de los requerimientos. Y ahí tenemos los requerimientos de acusación, que son requerimientos decisorios, requerimiento de aseguramiento procesal, los requerimientos de prisión preventiva, impedimento de salida del país, por ejemplo, o tenemos los requerimientos de impulso procesal, el requerimiento de levantamiento del secreto de la comunicación, el requerimiento de levantamiento del secreto bancario, son estas formas de requerimientos también que podemos encontrar, ¿correcto? Muy bien. Y todo ello es una facultad que se le atribuye pues al Ministerio Público. Dicho esto, ahora pasamos a los medios impugnatorios. Importante siempre señalar principios que vienen a ser la base fundamental. El cimiento siempre vienen a ser los principios. Ahora pasemos a analizar o mencionar lo que son los medios impugnatorios, propio de la naturaleza de este diplomado. Hablar de los medios impugnatorios y vamos a señalar mucho de esto. Miren, la doble instancia va ahí de la mano. Y la doble instancia, ¿qué decíamos? Que uno tiene la oportunidad de recurrir a un jefe superior cuando no estamos conforme con la decisión que han dado en una primera instancia. Entonces ahí podemos nosotros plantear diferentes medios impugnatorios en ese caso en concreto. Cuando no estamos conformes, hacemos uso de los medios impugnatorios, por ejemplo, ¿correcto? Muy bien. Y vamos a ver ahí la siguiente situación. ¿Qué entendemos por un medio impugnatorio? ¿Qué viene a ser el medio impugnatorio? El medio impugnatorio o el medio de impugnación es un instrumento legal, doctores, puesto a disposición de las partes y destinado a atacar una resolución judicial para provocar su reforma o su anulación o declaración de nulidad. Ese es un medio impugnatorio, un instrumento legal. Ahora, se trata también otra definición que podemos dar al medio impugnatorio, se trata de un acto procesal de parte o de tercero que tiene un interés legítimo para ejercer el medio de impugnación y que introduce al proceso una pretensión procesal, doctores, una pretensión procesal destinada a atacar resoluciones judiciales o providencias o decretos que causen gravamen o perjuicio al impugnante y que se encuentren expresamente establecidas en la norma procesal. De ahí los principios que hemos estado señalando.
los principios, porque muchas veces ante vulneraciones de principios, ante vulneraciones de derechos, tenemos la oportunidad de poder recurrir planteando un medio impugnatorio, ¿correcto? Entonces, otra definición sobre el medio impugnatorio, ¿qué entendemos? Se le considera también como aquel acto por el cual se objeta, se rebate, contradice o se refuta una actuación judicial de cualquier naturaleza, sea que provenga de la parte contraria o de la propia autoridad que conoce el litigio. También se lo considera, por ejemplo, como el acto volitivo, intelectual y formal del que se vale la parte para cuestionar una resolución que se hace valer en contra de una resolución pronunciada en el proceso, siendo entonces una institución que la ley concede a las partes para pedir un nuevo examen. Y ahí hablaré de reexamen. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, dicho esto, vamos a ver cuál es la finalidad que se tiene con los medios impugnatorios. ¿Qué buscamos nosotros con los medios impugnatorios? ¿Cuál es la finalidad? Son los siguientes. La finalidad de un medio impugnatorio, ¿correcto? Tiene como finalidad compatible básicamente el interés de los sujetos procesales, ¿correcto? Entonces, de esta manera va a ayudar lo que también he estado mencionando como principio de la igualdad de armas. ¿Por qué? Porque si por ahí vemos una decisión de un juez que se va inclinando a determinado sujeto procesal, uno puede hacer las observaciones que considera necesario. Uno puede hacer en ese caso las apelaciones. Quizás la motivación de la sentencia no ha sido debida. Entonces uno recurre precisamente a estos medios impugnatorios para hacer frente a esas situaciones. ¿Y cuál es la clasificación de los medios impugnatorios? Vamos a mencionar algunos, por ejemplo. ¿Cuáles tenemos como clasificación a los medios impugnatorios? Primero, por sus formalidades. Por sus formalidades tenemos a los medios impugnatorios ordinarios. ¿Y qué vienen a ser, doctores, los medios impugnatorios ordinarios? Los medios impugnatorios ordinarios son aquellos que se dan dentro del proceso con carácter de normalidad, bien sea por la facilidad que les son admitidos, como en el mayor poder que se atribuye al órgano jurisdiccional encargado de resolverlo. Ordinarios, por sus formalidades, que no son otra cosa los más comunes. O sea, un tema de apelación es algo, una reconsideración, por ejemplo, o los temas de queja o los temas de revisión, hoy en la actualidad son medios impugnatorios ya clásicos, porque muchos lo plantean. Ahora, tendremos otros medios impugnatorios, que son los medios impugnatorios extraordinarios. Por ejemplo, estos, en definición, son aquellos recursos que surgen del modo excepcional y limitado, puesto que para su interposición se exigen motivos diáfanos y concretos. De igual manera, porque el órgano jurisdiccional no puede pronunciarse sobre la totalidad de la cuestión litigiosa, sino solamente sobre aquellos sectores de ella que por la índole de recursos se establezca particularmente. O sea, estos solamente proceden contra determinadas resoluciones por motivos tasados y se exigen mayores formalidades para su interposición. Un ejemplo de esto viene a ser la casación, el recurso de casación. Son extraordinarios, ¿cierto? No cualquiera, no cualquier recurso de casación finalmente se admite, sino que éstas tienen que cumplir determinados requisitos para su admisión. Ahora, por sus defectos, vamos a ver qué consecuencias puede tener una impugnación. Primero, un efecto devolutivo. Primera situación, efecto devolutivo. En este caso señala lo siguiente, que por medio de la impugnación hecha, en este caso ante una resolución, esta tiene a bien de ser devuelta o significa, por ejemplo, que mediante la interposición de recurso impugnativo, la causa en principio será elevada al tribunal de alzada, pero esto luego de incidir positivamente en los puntos cuestionados, por ejemplo, nulidad, devuelve los actuados al juzgador de primera instancia para que actúe conforme al mandato ordenado en lo señalado en la resolución. Por ejemplo, esto pasémoslos a la vía del Ministerio Público. Toda apelación tiene un efecto devolutivo. Si uno plantea, por ejemplo, uno plantea un recurso de
elevación de actuados, el superior jerárquico, si bien es cierto, tiene que hacer el análisis, el superior jerárquico medita sobre esta resolución, pero no continúa él con la investigación, sino que ordena, por ejemplo, a la Fiscalía Provincial para que ellos amplíen la investigación o para que ellos formalicen la investigación. O sea, esa situación se suele dar. ¿Y qué evidenciamos? Ese carácter devolutivo, pues. Ese carácter devolutivo. Es decir, la instancia superior atiende el pedido, pero no lo hace suyo. O sea, no lo hace como materia de investigación. Atiende el pedido, pero devuelve para que el órgano competente realice o continúe, por ejemplo, una investigación como es en el caso de la elevación de actuados. Entonces, por ende, que tiene un efecto devolutivo en ese caso en concreto. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué efecto tiene? Un efecto suspensivo también. Y cuando hablamos del efecto suspensivo, significa, por ejemplo, doctores, que la admisión del recurso interpuesto suspende, paraliza, por ejemplo, la ejecución o cumplimiento de la resolución que se recurre. Se llama suspensivo porque la ejecución queda en suspenso hasta que la causa sea resuelta en forma definitiva por la instancia superior. Se refiere en palabras de Mazzini, por ejemplo, el efecto suspensivo impide que la providencia tenga bien de ser ejecutada. Entonces se suspende momentáneamente, sin embargo, y esta se va a suspender hasta el momento que se pueda resolver, por ejemplo, un recurso de apelación, ¿no? Luego tenemos otros efectos extensivos, efecto diferido, tenemos los recursos con efecto no devolutivo, etc. Dejamos ello para plasmar ahora el siguiente tópico. La sección 2 del artículo 413, si tenemos código penal interesantísimo, nos habla del recurso o nos habla de los recursos. Y el artículo, doctores, 413, tomemos mucha atención, el artículo 413 nos menciona respecto a las clases de recurso, a las clases de recurso. Y nos van a decir ahí lo siguiente, por ejemplo, ¿cuáles serán las clases de recursos? Primero, un recurso de reposición, que lo vamos a ir definiendo también, no se preocupen. Luego tenemos los recursos de apelación. ¿Qué más tenemos? Recurso de casación y último, tenemos el recurso de queja. 4 recursos que nosotros podemos evidenciar de conformidad a lo que señala el artículo 413. Recurso de reposición, recurso de apelación, recurso de casación y recurso de queja. Y vamos a ver de qué manera o cuándo planteamos cada una de estas o frente ante un auto, ante un decreto o una sentencia van a tener validez. O sea, también vamos a ver esa posición. Ahora, importante mencionar lo siguiente. Como todo recurso que es un medio que se tiene a bien de interponer para buscar, por ejemplo, la rectificación de la misma, esta tiene que tener plazos. Y ahí ingresa la pregunta. El artículo 414, doctores, nos habla de los plazos para la interposición de cada uno de estos recursos. Reitero, el artículo 414 nos habla de los plazos para la interposición de cada uno de estos recursos. Y nos va a decir lo siguiente. Los plazos para la interposición de los recursos, salvo disposición legal distinta, son los siguientes, doctores. Por ejemplo, 10 días para un recurso de casación. ¿Cuántos días tenemos para interponer un recurso de casación? ¿Cuántos días, doctores, tenemos? Lo hemos señalado. ¿Cuántos serán los días para interponer un recurso de casación? Serán 10 días. ¿Correcto? 10 días para interponer un recurso de casación. Para interponer un recurso de apelación contra las sentencias, ¿cuántos serán los días que tenemos? Reitero, recurso de apelación contra las sentencias, ¿cuántos días nosotros tendremos? Tendremos 5 días. 5 días. Ahora, 3 días tendremos
para el recurso de apelación contra autos interlocutorios, el recurso de queja y apelación contra sentencias emitidas con formas y previstas, por ejemplo, en el artículo 448. Y tendremos 2 días para el recurso de reposición. ¿Y cuándo empezamos a computar el plazo? El plazo se computa desde el día siguiente de notificada la resolución. Desde ahí empezamos con el cómputo de plazo. Desde el día siguiente de notificada la resolución. Y eso que les estoy señalando lo podemos visualizar en esta diapositiva, que nos habla sobre el tema del plazo, que nos menciona cuestión de plazo, ¿correcto? Muy bien, tengamos en cuenta ahí entonces esa situación. Y reitero nuevamente, debe quedar siempre presente esta situación porque a veces uno desconoce en qué plazo tengo que presentar, cuándo voy a presentar, de qué manera voy a presentar y desconocemos muchas veces cuál viene a ser el plazo. Por ende es que es importante tener en cuenta ese aspecto. Entonces, reitero nuevamente, no nos olvidemos, doctores, y acá lo voy a subrayar a efectos de que tengamos esa precisión. Por ejemplo, entonces, vamos a señalar, por ejemplo, 10 días tienes el plazo para que tú interpongas tu recurso de casación. Y hemos señalado que esto se va a dar de manera excepcionalísima, porque muchas de las interposiciones de recurso de casación son improcedentes, por ejemplo. Por eso hay que hacerlo de manera personalísima. ¿Correcto? Luego tendremos 5 días para el recurso de apelación contra sentencias. No nos olvidemos, y aquí también lo subrayo, tendremos 5 días para el recurso de apelación contra sentencias. Luego, otro plazo de días más. 3 días para el recurso de apelación contra autos interlocutorios, el recurso de queja y apelación contra sentencias emitidas conforme al artículo 448. Y ahí tendríamos brevemente que mencionar, por ejemplo, lo que menciona el artículo 448. Bueno, lo que pasa es que acá en el artículo 448, lo que nos habla a nosotros de la audiencia única de juicio inmediato, por ejemplo. Entonces ahí también, cuando son cuestiones de juicio inmediato, uno va a tener 3 días para el recurso de apelación. Y para los temas de reposición, tendremos 2 días para interponer recurso de reposición. Entonces tenemos 10 días, recurso de casación, 5 días para el recurso de apelación contra sentencias, 3 días para el recurso de apelación contra autos interlocutorios, ¿correcto? Y demás de conformidad a lo previsto en el artículo 448, y 2 días para el recurso de reposición. Esos son los plazos que nosotros vamos a manejar, ¿correcto? Esos son los plazos que nosotros vamos a manejar, vamos a señalar y vamos a ver. Ahora, luego de esto, vamos a mencionar qué entendemos o qué viene a ser el recurso de reposición. ¿Qué entendemos por el recurso de reposición? Y ahí, doctores, vamos a ver y vamos a tener que señalar el artículo 415, porque precisamente ahí nos va a señalar cuándo o cuál viene a ser el ámbito de los recursos de reposición. Y nos señala, primero, a manera de definición, el recurso de reposición procede contra los decretos a fin de que el juez que los dictó examine nuevamente la cuestión y dicte la resolución que corresponda. Interpone recurso de reposición ante los decretos, por ejemplo. ¿Correcto? Por ejemplo, una interrogante. Uno podría objetar una decisión del juez que declaró, por ejemplo, infundada. Podría refutar aquello que el juez declaró infundada
el posicionamiento del abogado defensor cuando planteó objeción? Por ejemplo, miren, por ejemplo, estamos en la etapa de juicio oral. Nos encontramos en la etapa de juicio oral. Y en ese momento estamos pues en el interrogatorio, contrainterrogatorio, y ha realizado el abogado de la otra parte, por ejemplo, una pregunta impertinente. A nivel de juicio, ojo, realiza una pregunta impertinente. Entonces uno dice, señor juez, objeción. Cuando uno dice objeción, el juez ¿qué señala? Fundamente su objeción, ¿cierto? ¿No? Nos encontramos ante una pregunta impertinente. ¿Por qué? Porque nada tiene que ver su pregunta con los hechos que estamos ventilando a nivel de juicio. Ahí radica la impertinencia, señala. Y el juez le dice infundado. Si lo dice infundado, en ese momento yo puedo tener alguna vía para poder refutar la decisión del juez o no. ¿Podría tener una vía? ¿Podría presentar yo algún tema de algún recurso? ¿Qué podría hacer? Para empezar, ¿sería válido? ¿Se podría o no ante una decisión? Reitero, a ver, nuevamente el ejemplo, ¿correcto? ¿Me han entendido el ejemplo, doctores? ¿Me entendieron el ejemplo? Vamos nuevamente a repetir el ejemplo. A ver, vamos. Estamos en juicio oral. Nos encontramos en la etapa de juicio oral, ¿correcto? Y acá en la etapa de juicio oral sabemos de que al momento de interrogar o contrainterrogar podemos hacer objeciones, ¿correcto? Hasta ahí claro. Podemos hacer objeciones, podemos objetar. En este caso en particular hace una pregunta el abogado de la otra parte. Es una pregunta impertinente. ¿Por qué? Porque nada tiene que ver con los hechos en materia de juicio. Entonces inmediatamente nosotros decimos objeción. Eso es lo que decimos. Objeción. El juez señala, fundamenta esa objeción, pregunta impertinente. Y el juez dice infundado. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos callados o tenemos alguna vía en ese ejemplo que yo les pongo? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué planteamos? ¿Podríamos plantear algo? Y la respuesta será obviamente que sí. Sí podemos plantear algo. Y podemos plantear una reposición. Podemos plantear una reposición en ese caso que yo les estoy señalando, ¿correcto? Muy bien, eso es la vía que nosotros podríamos plantear. Un recurso de reposición, por ejemplo. Entonces vamos a ver. El recurso de reposición, como les estaba señalando, procede contra los decretos a fin de que el juez que los dictó examine nuevamente la cuestión y dicte una resolución que corresponda. Porque claro, ¿ante quién, sin embargo, lo vamos a tener a bien de plantear? Lo vamos a plantear ante el mismo juez. Entonces, por ende, que algunos no plantean esa apelación, porque dicen, lo voy a apelar ante el mismo juez y el juez seguramente no me va a dar la razón. Sin embargo, hay jueces que declaran y dicen, no, muy bien, fundado, fundamentas muy bien y te dan la razón. O sea, finalmente, uno, así sea el mismo juez, uno puede plantear la apelación que corresponda, ¿correcto? Y en este caso la reconsideración o la reposición ante una decisión que se haya dado a nivel de juicio. O sea, ¿podemos plantear esto? Sí, podemos. Es más, deberíamos plantear. Deberíamos plantear, ¿correcto? Muy bien. Vayamos a ver, nos ubicamos acá nuevamente. Ahí está. El recurso de reposición, entonces. Ahora, el trámite que se observará será el siguiente. ¿Cuál es el trámite para poder plantear un recurso de reposición? Vamos a ver el siguiente. Por ejemplo, durante las audiencias solo será admisible el recurso de reposición durante las audiencias. Por eso te decía que uno cuando planteamos unas objeciones y nos declaran infundado, podríamos plantear una reposición. ¿Por qué? Porque es admitida durante las audiencias el recurso de reposición contra todo tipo de resolución. Contra todo tipo de resolución, salvo las finales, debiendo el juez en este caso resolver el recurso en ese mismo acto sin suspender la audiencia. ¿Correcto? Muy bien. El trámite que se observará, doctores, será el siguiente. Si interpuesto el recurso, el juez advierte que el vicio o error es evidente
o que el recurso es manifiestamente inadmisible, lo declarará así sin más trámite alguno. Sin embargo, si no se trata de una decisión dictada en una audiencia, el recurso se interpondrá por escrito con las formalidades ya establecidas. Si el juez lo considere necesario, conferirá traslado por el plazo de 2 días a los sujetos procesales. Vencido el plazo, se resolverá con su contestación o sin ella, por ejemplo. No, el auto que se resuelve, la reposición es inimpugnable. Es inimpugnable. ¿Correcto? Y a veces contra toda resolución uno puede emitir sí en las audiencias y la pregunta es, ¿puedo plantear esto, por ejemplo, en una audiencia de control de acusación? Podría plantear cuando, por ejemplo, miren, por ejemplo, vamos a mencionar acá una resolución de prisión preventiva, sí, sí, podríamos uno finalmente también plantear esto, cuando hay un auto de citación a juicio, perdón, un auto de enjuiciamiento, en dicho auto se han señalado los medios de prueba, sin embargo se han tenido a bien de poner otros medios de prueba que habían sido declarados inadmisibles, por ejemplo, en su momento por el mismo juez de investigación preparatoria, que ahora sí los están admitiendo, entonces sí nosotros podríamos plantear, por ejemplo, también en ese caso, una reposición. ¿Correcto? Muy bien. Vayamos a lo siguiente. Entonces, no nos olvidemos, que quede claro este tema de acá. Las reposiciones es el único medio que yo puedo plantear durante las audiencias. Durante las audiencias. ¿Correcto? Yo puedo plantear siempre recurso de reposición. ¿Perfecto? Muy bien. Y ahora vayamos al análisis de la sección cuarto. La sección cuarto nos habla de recurso de apelación. El recurso de apelación, y dentro de nuestro nuevo Código Procesal Penal, el recurso de apelación lo encontramos en el título primero, en los preceptos generales, doctores, donde nos va a manifestar, por ejemplo, como señala acá el artículo 416, las resoluciones apelables y la exigencia formal. Entonces, ¿frente a qué procede una resolución o un recurso de apelación? ¿Qué podemos nosotros apelar? Y vamos a ver que nosotros lo que podemos apelar son las sentencias, por ejemplo. Obviamente, de primera instancia. O sea, apelamos sentencias de primera instancia. ¿Qué más nosotros podemos apelar? Los autos de sobreseimiento. Los autos de sobreseimiento y los que resuelvan cuestiones previas, cuestiones prejudiciales y excepciones, o que declaren extinguida la acción penal o pongan fin al procedimiento o a la instancia, por ejemplo. Y ahí yo voy a citar el tema del sobreseimiento. Y ustedes se recuerdan que al inicio yo les señalaba cuál es aquella diferencia existente entre lo que es un archivo y un sobreseimiento. Y es que en el caso pues, del archivo, yo les estaba señalando que esto no pasa por la judicatura. Finalmente, el archivo se corre traslado a los sujetos procesales para que ellos en el plazo de 5 días, si es que lo consideran necesario también, pueden plantear un recurso de elevación de actuados. Si lo consideran necesario, pueden plantear un recurso de elevación de actuados, por ejemplo. A eso señalábamos. Pero el sobreseimiento no, porque dicho sobreseimiento tiene que pasar necesariamente por una audiencia. Y en la audiencia, por ejemplo, se puede dar lo siguiente, que declaren fundado el requerimiento de sobreseimiento. Porque el juez, ¿por qué emitió el fiscal? ¿Por qué emitió requerimiento de sobreseimiento? Porque consideraba, por ejemplo, que el hecho no era típico y que no habían elementos de convicción suficientes, por ejemplo. No había elementos de convicción suficientes para continuar con la investigación y obviamente emitió un requerimiento de acusación. Por eso es que emite un requerimiento de sobreseimiento el fiscal. Sin embargo, la parte agraviada tiene una percepción diferente. La parte agraviada tiene una conceptualización distinta, porque dicha parte dice, no, un momentito, el fiscal ha imputado, por ejemplo, pongamos un delito de colusión, y yo evidencio que sí se cumplen los elementos del tipo penal del delito de colusión. Entonces, no sé por qué señala tipicidad 2. El fiscal menciona, por ejemplo, que
es imposible tener elementos de convicción, o ya no se pueden actuar mayores elementos de convicción que nos permitan dilucidar que un hecho realmente constituye delito, o que un hecho hay que tener que acusar. Sin embargo, la otra parte menciona, por ejemplo, en ese caso en concreto lo siguiente, dice, no, aquel fiscal no ha realizado actos de investigación. Por ejemplo, el fiscal, para evidenciar un delito de colusión, ¿qué es lo que tiene mínimamente que realizar un fiscal? Pregunto a la clase, por ejemplo. ¿Qué es lo que el fiscal mínimamente debería realizar para poder señalar que nos encontramos ante la existencia de un delito de colusión, un delito de acuerdo? O sea, ¿qué es lo que mínimamente el fiscal como acto de investigación debería de haber desarrollado? Por ejemplo, tenía que haber hecho un requerimiento de levantamiento del secreto de las comunicaciones, por ejemplo. O sea, tuvo que haber realizado este requerimiento de levantamiento del secreto de las comunicaciones. ¿Para qué? Para que veamos si es que existe un indicio o no existe indicio de la existencia de algún acuerdo colusorio. ¿Través de qué? A través de estos levantamientos secretos de las comunicaciones. El fiscal también mínimamente tenía que haber realizado un levantamiento del secreto bancario, una solicitud del cuaderno de ingreso y salida, por ejemplo, o de visitas. O sea, tuvo o debería haber desarrollado o realizado estos actos de investigación y no lo hizo. Entonces, la otra parte señala, por ejemplo, lo siguiente: ¿cómo es posible de que el juez haya declarado fundado el requerimiento de sobreseimiento, correcto? Entonces, si es que realmente no se ha cumplido con un análisis específico, no se ha motivado debidamente. Si eso es la situación, o eso es tu caso, por ejemplo, uno puede plantear una apelación. Una apelación. Otras situaciones. La prisión preventiva. ¿La prisión preventiva es una sentencia? No. La prisión preventiva son resoluciones, ¿cierto? Son resoluciones. Entonces, uno puede apelar una resolución de prisión preventiva. ¿Podríamos o no podríamos apelar? Por obvias razones, sí podemos nosotros apelar una prisión preventiva en primera instancia, ¿correcto? Y ahí tendremos que ver, pues, el fundamento. Por ejemplo, a veces cuando apelamos, cuando no estamos contentos con la decisión que primigeniamente se ha tomado. O sea, por ejemplo, estamos en una resolución de prisión preventiva, ¿no? Y el abogado dice, pero para evidenciar tema de prisión preventiva, a ver, doctores, para tema de prisión preventiva, ¿qué es lo que nosotros debemos analizar? ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta en cuestiones de prisiones preventivas? ¿Cuáles vienen a ser los presupuestos materiales? Ahí veamos, por ejemplo, hagamos un paréntesis. ¿Cuáles deben ser los presupuestos materiales que debemos tener en cuenta? Graves y fundados elementos de convicción, por ejemplo, ¿cierto? El primero de ellos. Luego, prognosis de la pena. Luego, peligro procesal, peligro de fuga o peligro de obstaculización. Por ejemplo, debemos tener en cuenta esto, ¿cierto? ¿Debemos tener cuenta de estos factores? Sí, debemos tener cuenta de estos factores, sin lugar a dudas, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si la resolución de prisión preventiva no ha señalado adecuadamente, por ejemplo, los graves y fundados elementos de convicción? O sea, no ha mencionado adecuadamente qué viene a ser un grave y fundado elemento de convicción. ¿Qué hacemos en ese caso? Dos, por ejemplo, no ha especificado muy bien la prognosis de la pena, en qué consiste, de qué manera, cómo es. No ha mencionado adecuadamente el tema de prognosis de la pena. ¿Qué hacemos en ese caso en particular? No ha sustentado adecuadamente el peligro de fuga, por ejemplo. El peligro de fuga. ¿Qué hacemos en ese caso en particular? ¿Cierto? O sea, habría que detallar, habría que ver sin lugar a dudas. Y cuando no estamos conforme, no nos encontramos conforme, lo que uno tendrá que emitir es una apelación. Y ya en segunda instancia, puede ser que declaren fundado, por ejemplo, el petitorio que nosotros estamos haciendo. Nuestra petición, declaran fundado. Claro, como acá, por ejemplo, nos dice, ¿cierto? Obstaculización de la investigación, peligro de fuga, peligro procesal, graves y fundados elementos de comisión, pena superior a 4 años, etcétera.
Entonces, si que no estamos en ello, apelamos. Es más, hoy en día la exigencia es mayor porque en razón al acuerdo plenario 1/2019 habla mucho sobre el tema de las motivaciones y de las resoluciones, doctores, que son materia precisamente de este recurso de apelación. Y incluso hace una crítica. ¿Y cuál es la crítica que menciona el acuerdo plenario 1/2019 respecto a estos temas? El siguiente. Dice lo siguiente. Cantidad no significa calidad. Y es una frase bastante interesante. Cantidad no significa calidad. ¿Qué significa? De que no importa si la resolución tenga, por ejemplo, cerca de 20, perdón, cerca de, llamemos, 90 hojas, 120 hojas, 300 o 400 hojas, no significa que no es sinónimo de cantidad la calidad, menciona. No es sinónimo de cantidad la calidad. ¿Por qué? Porque al final este acuerdo dice lo siguiente. Revisamos muchas veces resoluciones de prisiones preventivas y queremos pues específicamente ver dónde motivan, si han declarado fundado, queremos ver la motivación de los graves y fundados elementos de convicción, de la prognosis de la pena, de la duración de la medida. O sea, queremos visualizar estos aspectos, queremos señalar. Y a veces nos damos cuenta de que está pues la resolución de prisión preventiva, pongamos 120 hojas, pero de las 120 hojas, solamente la última hoja nos da una motivación, o las últimas 2 hojas, y eso resulta ser insuficiente. Pues. Resulta ser, sin lugar a dudas, insuficiente, porque necesitamos que si son 90 hojas, en las 90 hojas nos den mayor detalle de cuál habría sido la motivación. La motivación en esto ha sido los graves y fundados elementos de convicción, esto ha sido la sospecha fuerte, por ejemplo, bueno, esto es la prognosis de la pena, a tanto el peligro procesal tan cuestionado y tan analizado, etcétera. Entonces, por ende es que muchas apelaciones de resoluciones de prisiones preventivas en segunda instancia terminan siendo revocadas porque no están debidamente motivadas o no se han encontrado debidamente fundamentadas. Por ende que terminan revocándolas, pues doctores. Terminan diciendo no. Entonces, ahí podemos plantear de conformidad al artículo 416 que estamos señalando nuestras apelaciones. Ahora, ¿cuándo más proceden también estas apelaciones? En los autos que revoquen la condena condicional, la reserva del fallo condenatorio o la conversión de la pena. Si no estamos de acuerdo con el tema de la conversión de pena, de igual manera podemos apelar. Los autos, ¿cuándo más apelamos? Los autos que se pronuncian sobre la constitución de las partes y sobre la aplicación de medidas coercitivas y la cesación de la prisión preventiva también. Los autos expresamente declarados apelables que causen un grave, un grave, una grave situación a la persona que está sufriendo una restricción y por ende se tengan a bien de apelar, por ejemplo. ¿Correcto? ¿Y de quién será la competencia? ¿Quién es competente para analizar temas de apelación? Y ahí vamos a señalar lo que menciona, por ejemplo, el artículo 417, que nos menciona cuestiones de competencia de las apelaciones. Y nos dice los siguientes doctores. Contra las decisiones emitidas, o sea, la competencia, contra las decisiones emitidas por el juez de la investigación preparatoria, así como contra las expedidas por el juzgado penal unipersonal o colegiado, conoce recurso la Sala Penal Superior. Es el quien conoce recurso. La Sala Penal Superior. Contra las sentencias emitidas por el juzgado de paz letrado, conoce recurso de paz penal unipersonal. Ahora, veamos los efectos que va a tener esta apelación. ¿Qué efectos tiene una apelación? Y vamos a ver lo siguiente. ¿Qué efectos? De acuerdo al artículo 418, y nosotros también lo podemos visualizar ahí, puede tener 2 efectos. Primero, el recurso de apelación tendrá efecto suspensivo contra las sentencias y los autos de sobreseimiento, así como los demás autos que pongan fin a la instancia. ¿Correcto?
a los demás autos. Vayamos al requerimiento de sobreseimiento. ¿Por qué señalo esto? Porque es uno de los más recurrentes por lo general. Y vamos a ver ahí lo siguiente. Vamos a ver la siguiente situación. Por ejemplo, miren, cuando nos habla del carácter suspensivo o el efecto suspensivo, significa cero ejecución. Cuando nos habla del carácter suspensivo, nos habla cero ejecución. Ningún tipo de trámite se tiene que realizar en ese caso. Ahí radica ese efecto suspensivo. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, si hay un requerimiento de sobreseimiento que ha sido declarado fundado por el juez de investigación preparatoria y uno no se encuentra conforme, por ejemplo, con esa decisión, uno interpone inmediatamente un recurso de apelación. Y en ese momento, lo que se tiene que hacer es esperar la decisión que finalmente va a dar el superior jerárquico respecto, por ejemplo, a este requerimiento de sobreseimiento. Y ahí, si está conforme, por ejemplo, si está conforme, que en este caso está en un fiscal superior, ¿no es cierto? Si está conforme con lo que viene a ser, por ejemplo, el requerimiento de sobreseimiento, se emitirá el auto de sobreseimiento. Pero si es que todavía no se resuelve esta controversia, se encontrará suspendida la emisión del auto de sobreseimiento, ¿correcto? En ese primer caso. Ahora, segunda situación, si se trata de una sentencia, por ejemplo, condenatoria que imponga pena privativa de libertad, este extremo se ejecutará provisionalmente. O sea, claro, pena privativa de libertad, por ejemplo, contra tu persona, le han dado 25 años, le han dado 15 años. ¿Cuál es la naturaleza de apelar? Si uno va a apelar, no significa que esta persona se va a quedar con esos 25 años de pena privativa de libertad. Claro, va a tener que cumplirlas todavía, pero esto va a ser de manera provisional hasta que se resuelva. Entonces, por eso nos dice, si se trata de una sentencia condenatoria que imponga pena privativa de libertad, este extremo se ejecutará provisionalmente. En todo caso, el Tribunal Superior, en cualquier estado del procedimiento recursal, decidirá mediante auto inimpugnable, atendiendo a las circunstancias del caso, si la ejecución provisional de la sentencia debe suspenderse. ¿Correcto? Debe suspenderse. ¿Y cuáles son en ese sentido, si esos son los efectos, cuáles son las facultades que tiene la Sala Penal Superior? ¿Cuáles son las facultades de la Sala Penal Superior? Y ahí vamos a encontrar el artículo 419. El artículo 419. ¿Y qué nos señala? La apelación atribuye a la Sala Penal Superior, dentro de los límites de la pretensión impugnatoria, examinar la resolución recurrida tanto en la declaración de hecho cuando en la aplicación del derecho. Entonces, dos cuestiones ahí, por ejemplo. ¿Cuándo estamos ante una apelación de un hecho? Apelación de un hecho, por ejemplo. Ahí vamos a ver, primera situación del por qué uno puede apelar cuando estamos en situaciones de hecho. ¿Cuándo apelamos ante una situación de hecho, doctores? Por ejemplo, el fiscal cuando emite un requerimiento de acusación, el fiscal cuando emite un requerimiento de acusación con relación a los hechos, tiene que hacer una precisión objetiva y sobre esa precisión objetiva tiene que señalar cuáles vienen a ser los hechos precedentes, los hechos concomitantes y los hechos posteriores. Y tiene que responder a las preguntas cómo, cuándo y dónde. Tiene que responder a esas preguntas. ¿Cómo, cuándo y dónde? O sea, tiene que haber objetividad, se tiene que plasmar debidamente. O sea, tiene que haber una respuesta precisa al interrogante o petitorio que se está señalando. ¿Qué sucede si en la sentencia, por ejemplo, en primera instancia, sobre los hechos de la misma manera no se hizo la precisión? Es decir, no se ha señalado cuáles son los hechos precedentes, los hechos concomitantes o los hechos posteriores, sucede exactamente lo mismo.
sucede exactamente lo mismo, ¿cierto? Porque no hay una precisión debida, o sea, no ha señalado cuáles son los hechos precedentes, hechos concomitantes o posteriores, apelamos. Apelamos porque no estamos en un contexto de hechos reales, de hechos precisos por lo menos. Ahora, si por el otro lado la observación va por el tema del derecho, es decir, cuando vamos a observaciones a tema de derecho, estos serán cuando no se hace una debida subsunción, pues. O sea, uno no lo ha subsumido adecuadamente. Y para hacer subsunciones de manera adecuada, hay que señalar, el, los sujetos activos, la tipicidad objetiva, la tipicidad subjetiva, la consumación. O sea, hay que señalar todos estos factores. Si no, no lo podríamos mencionar. Perfecto. Entonces, ahí vamos a ver que la facultad de la Sala Penal Superior será ver temas de hecho, por ejemplo, y temas de derecho, por ejemplo. ¿Correcto? Muy bien. Hay que tener a bien de analizar eso. Ahora, ¿qué otras facultades que tiene la Sala Penal Superior? La Sala Penal Superior se le atribuye, dentro de los límites de la pretensión impugnatoria, examinar la resolución tanto en la declaración, reitero, de hechos cuanto a la aplicación del derecho. También el examen de la Sala Penal Superior, el examen de la Sala Penal Superior tiene como propósito que la resolución impugnada sea anulada o revocada, total o parcialmente. En ese último caso, tratándose de sentencias absolutorias, podrá dictar sentencia condenatoria o viceversa, porque las apelaciones no solamente están dirigidas, obviamente, para, para los abogados litigantes, sino que el fiscal, cuando considera también ahí vulneraciones de hecho y derecho, también puede apelar por obvias razones, por un tema de igualdad de armas, como principio que inicialmente nosotros señalábamos. Estamos en un contexto de igualdad de armas, entonces también nosotros podemos apelar. O debemos en todo caso apelar. ¿Por qué? Por cuestiones de igualdad de armas. Eso se menciona. Entonces, en ese caso en particular, se pueden dar dos situaciones. Primero, si yo como Ministerio Público absolvieron al acusado, yo no estoy de acuerdo porque no se hizo una buena motivación, por ejemplo. Lo absolvieron al acusado, pero no ha sido debidamente motivado. Entonces lo que yo hago es apelar. Pero ¿cuál es el objetivo? Que sigue estando absuelto, no, sino que esto se revoque, ya no haya una absolutoria, sino haya una condenatoria. Y sucede a la inversa también. Si hay una condenatoria existente en la sentencia, no le conviene obviamente al abogado que está defendiendo. Entonces lo que él hará en ese caso es apelar, porque lo que está buscando es la absolución de imputación de su patrocinado. Y ahora, en el aspecto 3 importante, bastan 2 votos conformes para absolver el grado. Se lo absolvemos con 2 votos de conformidad. Y luego existe la apelación de autos, que tiene su propia vía procedimental, que ustedes lo van a estar viendo, doctores, no se preocupen. Y acá vamos a hablar la apelación de sentencias. La apelación de sentencias de conformidad con el artículo 421, y vamos a mencionar el trámite inicial. ¿Cuál es el trámite que se tiene que seguir para la apelación de sentencia, doctores? Si tenemos el Código Penal, ahí vamos a hacer el seguimiento sobre lo que nos está mencionando. Por ejemplo, ¿qué nos señalará, qué nos menciona, o qué nos dice este aspecto? Vamos a ver algo muy importante. Miren, ¿cuál es el trámite para apelar una sentencia? Va a mencionar lo siguiente. Recibidos los autos, la sala conferirá traslado del escrito de fundamentación de recurso de apelación por el plazo de 5 días. Cumplida la absolución de agravios o vencido el plazo para hacerlo, si la sala penal superior estima inadmisible el recurso, podrá rechazarlo de plano. En caso contrario, comunicará a las partes que puedan ofrecer medios probatorios en el plazo de 5 días. Plazo de 5 días. El auto que declare inadmisible el recurso podrá ser objeto de recurso de reposición. Porque hemos dicho
que las reposiciones van a ir siempre en todos los recursos y es el único que lo podemos plantear en una misma audiencia, ¿correcto? Y obviamente esto tiene su propio trámite de conformidad a lo que señala el artículo 415. Algo importante. ¿Y cuáles son las pruebas que se pueden plantear en una segunda instancia? Porque y ahí recordemos, por ejemplo, respecto a la presentación de pruebas, hay etapas. ¿Cuál es la primera etapa para la presentación de pruebas? ¿Cuál es la primera etapa de la presentación que uno debe tener para presentación de pruebas, por ejemplo? ¿Cuál es la primera etapa que uno tiene en cuestiones de presentación de pruebas? ¿Cuándo se dan? Cuando el fiscal emite un requerimiento de acusación. Cuando se emite el requerimiento de acusación, se corre al traslado de los sujetos procesales por el plazo de ¿cuántos días? Por el plazo de ¿cuántos días se corre el traslado de los sujetos procesales? 10 días. Y en esos 10 días, los sujetos procesales, por ejemplo, en ese caso en particular, pueden plantear todas las observaciones que consideren necesarios. Pueden plantear todas las observaciones que consideren necesarios al requerimiento de acusación y también tienen la oportunidad de presentar sus medios de prueba durante ese plazo de tiempo. Pueden plantear también sus medios de prueba durante ese plazo de tiempo. Luego de ello, durante la etapa procesal, ya no van a tener otro momento para plantear sus medios de prueba. Solamente será luego por 3 circunstancias, ¿cierto? A nivel de juicio, luego será por 3 circunstancias. Aquellos medios de prueba que han sido de conocimiento con posterioridad a la audiencia de control de acusación, primera situación. Luego, especial motivación o prueba de oficio. O prueba de oficio. O sea, solamente vamos a tener esas situaciones. Pero a nivel de juicio, en una apelación de segunda instancia, el artículo 422 señala también la presentación de pruebas ya, pero en segunda instancia. Y ahí señala lo siguiente. El escrito de ofrecimiento de prueba deberá indicar específicamente bajo sanción de inadmisibilidad el aporte que espera de la prueba ofrecida. Solo se admitirán los siguientes medios de prueba, señala. Solo se van a admitir los siguientes medios de prueba. Por ejemplo, los que no se pudo proponer en primera instancia por desconocimiento de su existencia. Primera situación. Por desconocimiento de su existencia, nos menciona. Por desconocimiento de su existencia. Segundo, los propuestos que fueron indebidamente denegados. Y ahí hablamos obviamente de un vicio procesal. O sea, fueron indebidamente denegados siempre que fueran formulados en su momento la oportuna reserva. O sea, si tú te reservas, por ejemplo, en su momento, también. Y luego, los admitidos que no fueron practicados por causas no imputables a él. Solo se admitirán medios de prueba cuando se impugne el juicio de culpabilidad o de inocencia. Si solo se cuestiona la determinación, obviamente, judicial de la sanción, las pruebas estarán referidas a ese único extremo. Si la apelación en su conjunto solo se refiere al objeto civil del proceso, rigen los límites estipulados en el artículo 374 del Código Procesal Penal. La sala, mediante auto, en el plazo de 3 días, decidirá la inadmisibilidad de las pruebas ofrecidas en función a lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 155 y los puntos en materia de discusión en la apelación. La resolución, doctores, es inimpugnable. La resolución es inimpugnable en ese caso en particular, ¿correcto? Muy bien. Ahora veamos, después de las sentencias, y esto ustedes lo van a ir profundizando más a lo largo de este diplomado, ¿correcto? A las siguientes sesiones. La sección 5 nos habla ahora de recurso de casación. Base legal, artículo 427, el recurso de casación, sección 5. ¿Y qué nos señala? ¿Cuál es la procedencia, por ejemplo, de una casación? ¿Cuándo procedemos? Cuando hablamos de una casación. Y se va a proceder en las siguientes cuestiones o en los siguientes ámbitos que ahora vamos a manifestar sobre temas de casación. ¿Cuándo procedemos a la casación? Lo vamos a decir acá. Y dice este artículo 427
puntualmente lo siguiente. El artículo 427 menciona el siguiente aspecto. El recurso de acusación procede contra las sentencias definitivas, los autos de sobreseimiento y los autos que pongan fin al procedimiento, extingan la acción penal o la pena o denieguen la extinción, conmutativa, reserva o suspensiva de la pena, expedidos en apelación por las salas penales superiores. La procedencia del recurso de casación, en los supuestos indicados en el numeral 1, está sujeto a las siguientes limitaciones. Si se trata de autos que pongan fin al procedimiento cuando el delito imputado más grave tenga señalado en la ley, en su extremo mínimo, una pena privativa de libertad mayor de 6 años. 2. Si se trata de sentencias cuando el delito más grave a que se refiere la acusación escrita del fiscal tenga señalado en la ley, en su extremo mínimo, una pena privativa de libertad mayor de 6 años. Y 3, si se trata de sentencias que impongan una medida de seguridad cuando esta sea la de internación. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, o causales para interponer una casación, cuando interponemos una casación, y ahí vamos a señalar lo siguiente. Si la sentencia o auto han sido expedidos con inobservancia de las garantías constitucionales de carácter procesal o material o con una indebida o errónea aplicación de dichas garantías, en caso de falta de motivación de los elementos de convicción. Si existe falta de motivación de los medios de prueba ya a nivel de juicio y a consecuencia de esta falta de motivación terminan inculpando a una persona, por ejemplo, como autor de un hecho delictivo, entonces obviamente es una causal para poder interponer un recurso de casación. Cuando no se ha tenido a bien, por ejemplo, de respetar debidamente a los sujetos procesales, o no se ha tenido una defensa eficaz porque quizás el juez no lo ha permitido, entonces en ese caso en particular también podemos interponer nosotros un recurso de casación. Solamente hasta ahí. Finalmente, hablemos ahora de recurso de reposición. Perdón, el recurso de queja. La sección 6 nos habla de recurso de queja y el artículo 437 nos habla de la procedencia. ¿Y qué nos señala? Procede el recurso de queja de derecho contra resolución del juez que declare inadmisible el recurso, por ejemplo, de apelación. Estoy apelando y me dicen, no, es inadmisible. Lo que tú estás apelando es imposible, por ejemplo, me dice. Pero si me dice que es inadmisible, me tiene que fundamentar el por qué. O sea, si me dicen es inadmisible, me tiene que señalar la razón. No me puede declarar inadmisible por declarar inadmisible, sino planteo recurso de queja. ¿Correcto? ¿Cuándo más se plantea un recurso de queja? En la siguiente situación. También procede recurso de queja en derecho contra la resolución de la Sala Penal Superior que declara inadmisible el recurso de casación. También el recurso de queja de derecho se interpone ante el órgano jurisdiccional superior del que denegó el recurso. La interpretación del recurso no suspende, eso sí, la tramitación del principal ni la eficacia de la resolución denegatoria. ¿Correcto? Muy bien, estimados doctores. Hasta ahí hacemos la precisión sobre nuestra exposición del día de hoy. Entonces, teniendo en cuenta esas situaciones, bueno, nosotros hemos señalado que la doble instancia es un medio en el cual siempre los sujetos procesales van a tener a bien de recurrir. Existen medios, existen trámites. Hemos dado la parte introductoria de lo que viene a ser este diplomado, el cual está extendido en varias fechas, en las cuales se va a ampliar cada uno de los temas que se están abordando en esta ocasión. Yo quiero agradecerle pues a cada uno de ustedes que nos han estado siguiendo en esta transmisión en vivo, a quienes se encuentran en la plataforma Zoom y a quienes también se encuentran, por ejemplo, a través de la página oficial de Cefocap. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Muy bien, agradecerles y Dios mediante, nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Muy buenas noches.
Muchas gracias, doctor. Muy buenas noches a todos. Recalcarles también a todos los doctores que si desean hacer alguna pregunta o consulta, bueno, pueden levantar la mano o encender sus micrófonos para poder hacerlo. De no ser así, bien, agradecemos la presencia de todos los doctores. Muchas gracias, doctor Sergio, por la exposición el día de hoy. Que tengan buenas noches.